¿Me escucha bien ahí? ¿Alguno puede escribir? ¿Se escucha bien? Lo escucho bien. Perfecto. Bueno, esperamos 2 minutos más y arrancamos. Bueno, empezamos, chicos. Es una breve clase, esta clase es nada más para dudas. Después va a haber una nueva clase que es el martes que viene, si no me equivoco. Y para seguir evacuando dudas y para seguir con un poquito con estos temas. Podrían ver la primera clase, más o menos. Y uno puede ir contestando. ¿Hubo algún problema o algo para la primera clase? No, se vio bien. Perfecto. Bueno, no pude llegar a cambiar las dudas, pero ahora la vamos viendo. Mi idea también es repasar un poquito todos los temas, ir yendo de diapositiva por diapositiva, ya que es corta la clase. Si alguno tiene alguna duda, pero quiere que pregunten, porque eso lo vamos a hablar la semana que viene, lo vamos despejando. Pero igual, los que le queden de dudas, quédense tranquilos, yo les dejé mi mail, me pueden mandar, y si no mismo guarden para la clase que viene algo, o si le van surgiendo en la semana cuando van leyendo, viendo los videos, y de ahí terminamos de evacuar todas las dudas que quedan. Pero bueno, a ver. No sé si puedo compartir pantalla. Bueno, ¿hice bien? ¿Ven la No se pantalla? ve. Sí, pero no se ve nada. No sé nada, de a No. poco. Raro, che. ¿Es en negro? Sí, se ve Aparece negro. como si se estuviera cargando. Literal Ahí dice, ha tampoco. empezado la función de compartir las pantallas. Y se queda negro. Bueno, a ver si lo puedo solucionar esto. Fija esto.
¿Ahí se ve algo? ¿O sigue igual? Sigue igual. Sigue igual, sí. Bueno, iremos viendo los temas. Si tienen el PowerPoint ahí mejor y si no, les voy diciendo. De la ley de Dalton, las presiones parciales, ¿alguna pregunta les quedó? ¿Entendieron la ecuación? ¿Entendieron más o menos de qué habla? Es bastante simple, me parece, ¿no? Como la suma de los gases, las presiones parciales en realidad te va a dar el total, digamos. Es una suma nada más. O sea, por las presiones, cada gas que ejerce sobre una... Siempre tengan en cuenta que no es el aire libre. O sea, es todo en un ambiente controlado, a temperatura y a presión determinada. Entonces, los gases se comportan de esa forma. Cuando yo puedo ir sumando, cada gas va a ejercer la presión en diferentes cantidades y se van a ir amoldando al recipiente en el que está. Esos gases, depende de la presión, se pueden ir sumando, entonces lo que se denomina compresión parcial, que se va desglosando a partir de una presión total. Y de ahí no hay duda, seguimos. Lo de volumen porcentual quedó claro, o a alguno le quedó alguna duda. Porque me acuerdo que el año pasado me habían preguntado un par de cositas de esto. ¿Alguien que tenga alguna duda de la ecuación, de cómo sumar, de cómo conseguir el resultado? ¿Nadie? Bueno, hacemos el repaso. Con aire ambiente. Sabemos que el oxígeno, salvo que sería el volumen porcentual, ya todos conocen, si lo quiero expresar de manera fraccionaria te pongo 0,21 y si no, en porcentaje 21%, pero esto se calcula a partir de un 100%, que sería el aire. Entonces, si uno conoce la presión que ejerce ese gas sobre una determinada, sobre un determinado recipiente, sobre un determinado espacio, con esa presión que sería, para el ejemplo del aire ambiente a una atmósfera, sería 160 milímetros de mercurio, en el caso de lo que es el oxígeno, y 78% en el caso de lo que, 592 milímetros de mercurio en lo que es nitrógeno, más una presión parcial de 8 milímetros de mercurio para otros gases, que te quedaría un 1% con otros gases. Si uno hace la división, te queda el volumen del nitrógeno sobre el volumen total, por ejemplo, 160 milímetros de mercurio sobre 760 milímetros de mercurio, que sería el volumen total del gas, o sea, la presión total del gas, lo que te va a dar es el porcentaje de gas que está ocupando ese volumen total. En este caso sería 21% el oxígeno. Pero yo les voy a pedir, seguramente en el parcial o en algún momento, que lo hagan con algún gas determinado, que saquen ese porcentaje con el sevoflurano, por ejemplo. Por eso tienen que estar familiarizados con la cuenta. El volumen, Seguimos con lo que el es... volumen total siempre Sí. es 760, siempre que no esté especificado otra cosa. O sea, el volumen porcentual total es 100%, porque justamente... Claro, pero yo tengo el volumen, o sea, tengo volumen de X gas, ¿no? Sobre volumen total por 100. Eso todo Claro, junto, ¿no? eso vos lo expresás porcentual como volumen porcentual, Claro. pero en realidad es una presión. Por eso, Ok. eso es lo que decía. O sea, vos lo que haces es, con las presiones, tomando como ejemplo este caso justo, con las presiones, por ejemplo, la presión parcial del aire, lo dividís por el volumen, la presión total, que sería 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es la presión a la que estamos sometidos ahora, que es una atmósfera. Eso varía con la altura, obviamente, ¿no? Pero generalmente se toma como condiciones normales una atmósfera. Entonces, bueno, a partir de ahí vos vas calculando y sabés que te va a dar 0,21 y como es un porcentual lo tenés que multiplicar por 100. Y ahí lo que te va a quedar es 0,21 por 100, te va a quedar 21%. Pero a partir de la presión hice el cálculo. ¿Te quedó más o menos ahí? Sí, sí, sí. Gracias. Excelente. Nada.
Veo que la pantalla todavía sigue sin compartirse, ¿no? Sigue todo igual. Sí, igual. Bueno, no creo que pueda ser otra cosa por acá. Ya. Bueno, seguimos igual. Voy a ver si lo puedo solucionar para la próxima vez. Voy a pedir ayuda a Naro. Bueno. Eh, Lo que es evaporación, todo eso es un concepto bastante simple, ¿no? ¿Les quedó claro eso? ¿De qué se trata y la diferencia con el punto de ebullición? Fíjense que el deflurano, más que nada nosotros, en nuestras condiciones y con nuestra temperatura que manejamos, los días de mucho frío no, pero los días de un poquito más de calor, el deflurano evapora, o sea, ebulle. Entonces, es para tener en cuenta eso. Cuando veamos la clase que viene, que veamos los vaporizadores bien y por ahí alguna sustancia un poco más específica como el deflurano, fíjense que a temperatura ambiente muchas veces está el punto de ebullición, sobre todo los días que hace más calor. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el frasco, viene en un frasco especial y viene con un vaporizador especial. Nada, para que lo tengan en cuenta. Seguramente muchos no se crucen con deflurano, por lo menos no por ahora cuando empiecen a trabajar o a rotar en los hospitales, pero más adelante por ahí se crucen con alguna máquina. Tengan en cuenta esas cositas. La presión de vapor saturado quedó claro, porque este es un concepto también que es medio abstracto. Y una vez que lo tenés en claro, es como que ya se van aclarando varias ideas y también te ayuda a completar otros, digamos, a hilar otros conceptos. Es cuando el aire que está en determinado... Imagínense que tenemos un bidón, o en este caso un vaporizador. Hay un lugar de vaporizador que vayan a ver en la clase que viene, que se llama cámara de vaporización, que es una zona en la que yo deposito el agente anestésico que estoy usando. Puede ser isoflurano, puede ser deflurano, puede ser sevoflurano, que es lo más común que más van a usar. Y lo que se produce en ese caso es, sin necesidad de que esto llegue al punto de ebullición, pero hay un intercambio permanente entre lo que es el ambiente, las moléculas que se van evaporando justamente, y las moléculas que quedan en estado líquido, hasta llegar al punto de saturación. ¿Qué pasa? Como se van evaporando, las moléculas pasan del estado líquido al estado gaseoso, y cuando llega a ese punto de saturación, la misma cantidad de moléculas que pasan al estado de gaseoso, como la misma cantidad de moléculas que pasan al estado líquido, que vuelven al estado líquido, digamos. Y lo que se conoce como la presión de vapor saturado es justamente la presión que ese vapor ejerce en ese recipiente. O sea, las moléculas están en movimiento y ejerce determinada presión dentro de ese recipiente, y eso es lo que se conoce como presión de vapor saturado. ¿Hasta acá alguna duda? Nada. Después, bueno, yo les he dejado un gráfico con de temperatura y presión de vapor. Nada, para que vayan viendo cómo con el aumento de la temperatura va aumentando esa presión, que es bastante lógico, ¿no? Porque si uno aumenta la presión de un líquido, va a generar más presión de vapor saturado, porque más moléculas van a pasar del estado líquido al estado gaseoso y van a ejercer más presión sobre ese mismo recipiente. Bastante lógico eso. A medida que aumenta la temperatura, quería que vean eso, cómo va cambiando. También tengan en cuenta que la presión de vapor saturado no es la misma para sevoflurano o isoflurano en un vaporizador de deflurano, porque son diferentes, tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, cada vaporizador le confiere características propias del agente inhalatorio que se va a usar. Por eso se separan por colores y por eso también van a ver más adelante que tienen métodos diferentes de mezclarse con el flujo de gas fresco que va al paciente. Pero bueno, eso, sepan que la presión de vapor saturado es única para cada agente anestésico y ¿Está relacionada con el punto de ebullición?
La presión de vapor saturado, sí, claro que sí. Porque, o sea, Por eso vos es qué diferente. te imaginas. ¿Cómo? Yo me imagino Está que es relacionado, pero no es lo mismo. no Dos es lo cosas mismo. diferentes, ¿eh? Claro. Porque, o sea, sería que ponerle que la presión, pues yo lo hice matemáticamente para entenderlo. Sí, Que X', que es el gas en líquido, es igual a X, que es el vaporcito que hay. O sea, las presiones siempre tienen que ser iguales, se ejercen como vapor o como líquido dentro del recipiente. No sé si es correcto. O me mezclé. te mezclaste. Ok, Pará, escúchame, de esta forma. Vos tenés, imagínate que yo agarro un bidón de nafta, ponele, viste que nafta es volátil, ¿no? sí. Entonces, le tirás nafta, le tirás nafta. Vos no es lo mismo que respires adentro, o sea, apenas tiro la nafta, vas a sentir un poquito de olor a nafta. Pero si vos lo tapás, yo te aseguro que vos a los 5 minutos destapás y vas a sentir mucho más olor a nafta. ¿Por qué es eso? Porque más moléculas pasaron del estado líquido al estado gaseoso. Y lo que se conoce como digamos, la presión de vapor saturado es cuando eh, es la presión que ejerce ese vapor que te liberó la nafta adentro de ese bidón. O sea, imagínate que hay muchas moléculas que pasan al estado líquido y al estado gaseoso. Porque es una propiedad física eso. O sea, no, es algo simplemente así. Se produce porque se produce. Pasa con el agua, pasan cosas. Pasa que algunas producen más vapor saturado. El agua, lo que vos tenés que hacer, imagínatelo, si vos vas subiendo la temperatura, ¿viste? Cuando calentás agua para cocinar o para lo que sea, que empieza a liberar vapor, mucho más vapor, bueno, pasa lo mismo. Si vos eso lo cerrás en una olla, va a tener una presión determinada. Entonces, la presión que va a ejercer ese vapor sobre el recipiente es la que se conoce como la presión de vapor saturado. ¿Y por qué saturado? Porque está la misma cantidad de líquido que pasa al estado gaseoso, pero esas moléculas de gas, digamos, imagínate como de evaporación de agua, vuelven al estado líquido también. Por eso hay un equilibrio, ¿entendés? Entre lo que es el pasaje de las moléculas en estado líquido a estado gaseoso y lo que es el pasaje de moléculas en estado gaseoso al estado líquido. Imagínate como si fuese una rueda. Hay moléculas que están permanentemente entrando al líquido, gaseoso, líquido. Es una propiedad de los líquidos eso. ¿Quedó un poco más claro? Y la presión de vapor saturado es lo que ejerce el gas sobre ese recipiente. O sea, agua, vapor de agua adentro de una olla. Si vos aumentás mucho la presión, viste que te empieza a saltar la tapa de la olla. Sí. Lógico, porque aumenta la presión. Entonces, ¿Y esa misma es lo que tenés presión lo también. condensa? O sea, esa misma presión lo vuelve a pasar líquido. Claro, es justamente el equilibrio. Cuando se produce un equilibrio de presiones, el líquido va a pasar al estado gaseoso, pero la misma cantidad de moléculas van a pasar al líquido de vuelta. Está bien, estás bien encaminada por lo que vos decís. Ahí me queda más claro. Excelente. Buenísimo. Después el concepto de la concentración alveolar mínima, ¿a uno le quedó alguna duda? La verdad que lo usamos, se usa bastante en la práctica, eh, no como, che, qué cable estás poniendo de sevoflurano o cosas así, sino como para entender de qué se trata un poco. Porque también hay una realidad para todos los que juegan a hospitales, que la CAM, la máquina, no sé si tienen la posibilidad de tener algunas mesas, eh, perdón, no me presenté de entrada, yo soy Ángel Perdi, soy residente del Hospital Argerich. En mi hospital hay mesas que, por suerte, tenemos las MinRay que tienen analizador de gases. Los analizadores de gases lo que hacen es te ponen, te detectan un número o sea, te detectan porcentajes y al mismo tiempo te detectan cantidades. Entonces, eh, por ejemplo, para sevoflurano, te pone el porcentaje de gas inspirado y el porcentaje de gas expirado, pero al mismo tiempo te hace un cálculo de CAM. Ese cálculo de CAM que te hace es entre comillas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la edad, la CAM, y depende, también tiene otras variables que eso te lo setea a la mesa. Pero si vos querés
si vos querés tener una medida fidedigna, tendrías que setear todas las variables. Porque no es lo mismo que yo esté haciendo una anestesia a un chico que tiene una apendicitis o a un señor, un adulto mayor que esté ocluido. Claramente no va a dar la misma cam. Pero bueno, uno lo toma como un estimativo. Pero bueno, más allá de eso, tengan en cuenta que hay diferentes cam. Hay cam 95, eso depende del porcentaje que te exprese. Yo digo cam 95 es la concentración en la que se impide el movimiento frente a un estímulo quirúrgico en el 95% de los pacientes. Pero yo digo cam es el 50% de los pacientes. Quédense con ese concepto. Está bueno para entender en qué momento de hipnosis, en qué momento de amnesia, eso ya está todo en el video. Y otra cosa, chicos, quédense tranquilos que, por lo menos para los parciales, después se mezclan con preguntas de año pasados o, no sé, nuevas preguntas que formulen, pero la mayoría, las preguntas a partir de sábado lo hacemos de estas unidades. Por lo tanto, yo tomo lo que en las clases. No me gusta desvariar mucho. Sí, puede aparecer alguna pregunta de la bibliografía, pero quédense tranquilos que la mayoría, todas pues, son de las clases. Bueno, ¿alguna duda? Nada. Y de los conceptos de calor latente, vaporización, y eso y calor específicos, es muy conceptual. No creo que tengan dudas con eso. Pues, tengo una pregunta. Es así, es lo que dice el concepto. Tengan en cuenta que es energía. Pero no energía. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Profe, yo le quiero decir una cosa. Entonces, lo que es vaporizadores, hoy no lo vemos. Lo vemos en la clase las dudas de la semana que viene. Ok. Lo que es vaporizadores, claro, pues falta una clase. Le subieron una sola clase a ustedes, ¿no? Subieron, por ejemplo, hay un archivo que habla de todos los vaporizadores, unos de sobreflujo. Sí, de flujo variable. Y eso fue lo que no. Sí. Claro, eso será la clase que viene. Eso es la clase que viene. Esta es más de física. La clase que viene es un poco más larguita y es un poco más de lo que les interesa a ustedes, por así decirlo. Esto igual tiene algunas cosas, pero la clase que viene es más para... Yo calculo que les va a gustar un poco más. Ok. Cualquier duda, igual el martes que viene nos vemos y ya pueden seguir preguntando dudas de esta clase o de la clase anterior. Estoy intentando entrar a las dudas, perdón. Siempre dice... No, esto no. Entonces, ¿Ustedes, alguno hizo una pregunta en el foro? no. Bueno, nadie. Bueno, no tienen habilitado estar, me parece. Bueno. Por ejemplo, en la ecuación de Antoine, que está en el apunte, ¿lo vamos a utilizar o la desestimo? No sé cómo se pronuncia. Estudiala como para tenerla, que seguramente te aparezca. Yo, mira, no hice preguntas de eso, puntualmente. Capaz que te aparece una pregunta de los años anteriores, pero de eso puntualmente no hice preguntas. Yo de lo que te pregunto lo que tomo en clase. Ok, gracias. No, nada. Profe, tengo una duda. ¿Alguno? Sí. El concepto de presión saturada tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos el dial del vaporizador y entran más moléculas que se impregnan del anestésico. ¿Tiene que ver un poco con esto? Tiene que ver con... Porque es así esto, funciona de la siguiente forma. Igual queda tranquilo, vamos a la clase que viene, pero te voy adelantando. El vaporizador tiene dos cámaras. Tiene una cámara de bypass, que es una cámara que el flujo de gas fresco... Pues imagínate el vaporizador como una cajita. Esa cajita tiene una entrada de flujo de gas fresco, que es el aire o el oxígeno que vos seteás en la máquina, ¿viste? Y eso, el mismo vaporizador te lo divide mediante el dial, que tiene es la rueda esa que tiene arriba, ¿viste?
te divide un porcentaje que pasa directo y otro porcentaje que pasa por una cámara que se llama cámara de vaporización, que es donde vos tirás el vaporizador, el sevoflurano, por ejemplo. Lo que vos haces con el dial es regular la cantidad de flujo que va a arrastrar la presión de vapor saturado que te genera el sevoflurano. Bueno, si te diste cuenta, vos pones el sevoflurano en estado líquido, pero pasa muy rápido en estado gaseoso. Viste que a vos te manchás la mano y al toque ya se te va. Sí. Bueno, en la cámara esa la idea es que se mantenga y que produzca esto que estoy diciendo. Una parte va a estar líquida, otra parte va a estar en estado gaseoso. Y va a haber intercambio permanente. ¿Qué pasa? Vos con el flujo de gas fresco lo que haces es abrís un poquito esa perillita y haces que un poco de aire pase por esa cámara y arrastre vapor de sevoflurano. Justamente que el sevoflurano ese está ejerciendo una presión de vapor saturado. Ese arrastre que vos haces con el flujo de gas fresco después se vuelve a juntar con otro porcentaje de flujo de gas fresco que va por la cámara de bypass, que es una cámara por la que pasa el flujo de gas fresco sin ninguna modificación y sin pasar por ningún otro lugar que tenga otra sustancia, y se mezclan. Se mezclan con un porcentaje que te lo pone, se llama splitting ratio, que lo determina el dial. Entonces vos abrís el dial a un determinado porcentaje y automáticamente el vaporizador lo que te hace te dice, bueno, si yo quiero tener este porcentaje, lo que tengo que hacer es mandar una parte por el flujo de gas fresco sin modificar y otra parte por la cámara de vaporización y después lo vuelvo a mezclar y me da el porcentaje ese. Imagínate el dial como un divisor del flujo de gas fresco que vos le estás dando. O sea, yo te meto, no sé, Claro, 3 litros. decide qué moléculas van a ir a cada cámara. Claro. Entonces te digo, yo te meto 3 litros de flujo de gas fresco por minuto. Bueno, perfecto. El dial lo que hace es te dice, 2 pasan directamente sin ser modificados y después se mezclan con 1 que va a pasar por la cámara de vaporización y va a venir arrastrando todo su florano. Vos vas a volver a sacar 3 litros de flujo de gas fresco con sevoflurano, de los cuales un solo litro de flujo de gas fresco se pasó por la cámara de donde estaba el sevoflurano propiamente dicho para arrastrarlo. Buenísimo. ¿Entendió Sí, más sí, o menos? Entendió, muchas gracias. Igual te digo, quédate tranquila que en la clase que viene vamos a dar con ejemplos, con cuentas, que eso me interesa que lo sepan. Genial, gracias. Bárbaro. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda más? Acuérdense, igual que en la última instancia que nos vamos a ver, el martes que viene nos volvemos a ver, pero si alguno tiene alguna otra duda más, mismo me pueden escribir por mail. Yo les dejé el mail en las clases, ahí si pónganle pausa y lo escriben. Pero bueno, nada, ya recorrimos todas las diapositivas. ¿Les parece? Nos vemos el martes que viene. Perfecto, gracias. Perfecto, Gracias. No, por favor.